Buen día, compañeros y profesora. Mi nombre es Mariana Rivas Flores y esta es mi evidencia de aprendizaje de la unidad número 2. Durante esta unidad tuvimos la oportunidad de ver diferentes casos y hacer un modelado de base de datos para cada uno de ellos. En esta evidencia de aprendizaje vamos a ver el siguiente caso que tomé como ejemplo algo tan sencillo como son los datos del empleado. Pertenezco al área de mantenimiento de la empresa Bucar. No tengo contacto directo con lo que son las bases de datos y por eso al ver el tema que acabamos de terminar en esta unidad y ver diferentes casos, ahora me siento con la capacidad de hacer una base de datos con algo tan sencillo como son los datos de los empleados. Bueno, hablando sencillo de la información que podemos obtener de estos datos. Como caso de estudio, ponemos que los datos de los empleados de Vocar incluyen información del nombre del empleado, el nivel de estudio, área a la que pertenecen, horarios de trabajo, puntualidad y salario. Lo primero que se realizó es un diagrama entidad-relación, en donde la primera entidad que tenemos es el empleado y tiene como atributos el ID del empleado, que la tenemos como clave primaria, el nombre del empleado, la fecha de nacimiento, el salario que percibe y su nivel de estudio. Esta entidad de empleado se relaciona con la entidad de área. ¿Por qué? Porque a cada empleado le pertenece una área. Tenemos una relación uno a uno, ya que en la empresa un empleado no puede tener más de dos áreas. Entonces, por eso tenemos en el diagrama una relación uno a uno. En el área generamos una ID del área para tener una clave primaria con la cual podamos identificar más rápido las áreas, el nombre del área y el nombre del supervisor del área. A su vez, la entidad de empleado también tiene una relación con lo que es el horario. También tenemos una relación 1N, ya que un empleado puede tener diferentes horarios. Bueno, puede ir cambiando de horario de acuerdo a la semana. En la entidad horario podemos encontrar los atributos que es el, hora, el horario, que podría ser matutino, el de la tarde o el de la noche. Y tenemos el registro de la entrada y el registro de la salida. El registro de la entrada va a tener una relación con la puntualidad, ya que si tenemos un registro de entrada correcto, o sea, que sea la hora de acuerdo a su horario, va a tener un estado de puntualidad ok. O si tiene un registro de entrada diferente al horario, pues la puntualidad no va a ser buena. Para la entidad puntualidad estoy proponiendo lo que es el atributo de ID puntualidad, el estado de la puntualidad y la fecha de para tener un control del día en que a lo mejor hubo esa puntualidad o no. Para la normalización, el primer requisito es que los valores para 1NF deben de tener, cada columna debe contener los valores atómicos y cada fila debe ser única. Los atributos son atómicos y no hay grupos repetitivos en la propuesta que acabamos de ver en el diagrama. Por tanto, cumple con la primera forma. La segunda forma nos dice que como requisito debe de estar en la primera forma, en 1NF, y todos los atributos no clave no deben depender completamente de la clave primaria. Se cumple esta segunda forma, por ejemplo, la entidad de empleado. Los atributos como nombre, fecha de nacimiento, nivel de estudio o salario dependen totalmente del ID del empleado. Y en la tercera forma nos dice que debe de estar en 2NF, o sea, se debe de cumplir la anterior forma y que no debe de tener dependencias transitivas. En nuestro caso de estudio
No hay dependencias transitivas, todos los atributos no clave en cada tabla dependen únicamente de la clave primaria. Aquí podemos ver lo que es el modelo relacional, en donde vamos a encontrar 4 tablas con los mismos atributos que vimos en la modelado entidad-relación. Y aquí podemos ver que el empleado, que es la referencia de la clave primaria, en la tabla de área, podemos observar que en la tabla área tenemos las claves foráneas de ID área, ID horario, y es ahí cuando se tiene esta relación. Y en tabla de puntualidad tenemos como clave foránea el ID del empleado. Así es como podemos ver la relación que existe entre las tablas. Ahora responderemos a la siguiente pregunta para seguir viendo cómo es que se generan las bases de datos. ¿Qué es un conector de base de datos? Las conexiones de base de datos son enlaces que permiten a las aplicaciones acceder y manipular la información almacenada en una base de datos. Estas conexiones son esenciales para que las aplicaciones puedan recuperar datos, realizar actualizaciones y mantener la coherencia de la información. Podemos encontrar lo que es un conector de MySQL con Microsoft Access. Para hacer esta conexión, lo primero que se debe hacer es utilizar un ODBC, que es conectividad abierta de base de datos. Un ODBC es una interfaz estándar que permite a las aplicaciones acceder a diferentes tipos de bases de datos de forma uniforme. Esta tecnología facilita la conexión de bases de datos como MySQL, SQL Server o Oracle, entre otras. Después de identificar o instalar el driver de ODBC, se debe configurar la fuente de datos en el panel de control de Windows, crear un archivo DNS, que es un archivo especial para la lectura de datos y para poder observar con detalle la base de datos en MySQL. Mientras que en Microsoft Access se debe abrir Access y elegir la opción de importar datos, seleccionar el ODBC y la fuente de datos configurada e ingresar las credenciales necesarias, servidor, usuario, contraseña, base de datos. Aquí podemos observar una imagen que nos dice como título importar o vincular tablas de MySQL a Access. Quise utilizar esta imagen ya que investigando un poco más, tanto MySQL como Microsoft Access son sistemas de bases de datos relacionales. Esto significa que los datos se organizan en tablas y se pueden manipular usando SQL. La conexión entre MySQL y Access a través de un ODBC, que como vimos es una interfaz para la interpretación de los datos, y las tablas vinculadas permite que Access aproveche el modelado relacional de MySQL. Es aquí en este punto donde podemos ver que el modelado de la base de datos que hemos visto en esta unidad nos sirve para continuar dando forma y utilizar más herramientas para una mejor organización de nuestra base de datos. Como conclusión, podemos decir que la conexión a una base de datos es un elemento esencial en el desarrollo de aplicaciones, ya que proporciona los medios para acceder y manipular datos de manera segura y eficiente. Usar un conector adecuado y manejar correctamente las conexiones garantiza que los datos se gestionen de forma efectiva y minimiza los riesgos de errores y pérdidas de información. Con el aprendizaje que hemos obtenido durante la unidad en cuanto a modelado de bases de datos, podemos observar y ahora ya tenemos las herramientas suficientes para poder realizar esta conexión a una base de datos y así hacer más efectiva y minimizar los riesgos de errores y pérdidas de información, tal y como lo dice la conclusión. Es aquí en donde nos damos cuenta
que es importante el modelado de bases de datos para tener un mayor control de nuestra información. Por mi parte sería todo. Muchas gracias.